Sean todos bienvenidos a un sábado más. Hoy hemos venido a alabar el nombre de nuestro Dios, porque el Señor es bueno y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a poner esta reunión en las manos de nuestro Dios y vamos a agradecerle por todo lo que ha hecho Él en nuestra vida. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque hoy nos has permitido, Señor, abrir los ojos, Señor, a un día más, Padre. Y nos has dado, Padre, la fuerza, Señor, para poder estar aquí, Señor, en tus atrios, para obedecer tu palabra, Señor, de guardar tu día de reposo. Te damos muchas gracias, Señor, por mis hermanos que ya están aquí, Padre. Ahora, Señor, te rogamos por aquellos, Señor, que vienen en camino, Padre. Que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes de todo peligro, Señor. Y que permita, Señor, que podamos disfrutar de este día, Señor. Podamos deleitarnos a través de las alabanzas y a través de tu palabra. Pues lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, hemos orado a nuestro Dios para que Él santifique esta reunión. Vamos a dar lectura a dos versos que vienen en el Salmo número 9 y dice así, hermanos: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Hermosas palabras del salmista, ¿verdad? Vamos ahora sí a comenzar a alabar el nombre de nuestro Dios con el estribillo: venimos ante ti, Señor. Señor.
nuestro Dios es digno de adoración. Ahora vamos a entonar un hermoso estribillo que se titula Entra en la presencia. Gloria a quien solo merece. Ahora quiero invitarlos a entonar un canto más que se titula De Gloria en Gloria.
Hoy queremos ser más como Él y hoy queremos aprender más de Él a través de esta lección de esta mañana. Voy a invitar a mi hermano Eleazar López, que aquí lo tenemos muy cerquita, para que él nos instruya. Gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, vamos a orar nuevamente, hermanos, por los trabajos de escuela sabática, lo que son las lecciones. Y si van a tener la lección también los adolescentes o algunos niños que vayan llegando en los próximos minutos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor, y una vez más invocamos tu santo nombre para poder abrir tu santa palabra en esta mañana, Señor, y poder ser edificados por ti, Señor. Danos paz, danos consuelo, danos exhortación, Señor, y muéstranos hoy tu enseñanza a cada uno de los grupos que en este día se van a reunir, Señor. Y hoy estamos en tus manos, que sea tu Espíritu el que nos dirija en cada momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestros cuadernos, hermanos, de escuela sabática. Estamos en este trimestre cuyo lema de este trimestre es Encuentros con Dios, ¿sí? Experiencias de trascendencia transformadora, dice el lema o el título general del trimestre. Y creo que hemos estado analizando algunos personajes de la Biblia, como bien dice el lema, encuentros que tuvieron aquellos personajes con nuestro Dios. Y estos encuentros, hermanos, pues no solamente fue un hecho aislado, sino que dice aquí fueron experiencias que transformaron a las personas, ¿verdad? De trascendencia transformadora. Y bueno, hoy vamos a recordar la historia de un personaje, hermanos, una historia muy fascinante. A mí me gusta mucho todo lo referente a este hombre que fue Moisés. Y tenemos en la lección número 8, dice Moisés, identidad con el corazón de Dios. Y vienen tres citas bíblicas, hermanos. Hebreos 1, voy a invitarles que lo leamos. Hebreos 1 del 23 al 28. Si me puede hacer favor mi hermano Juan de leer Hebreos 11, perdón, del 23 al 28. Luego vamos a ver Filipenses y Éxodo lo vamos a brincar porque pues es prácticamente todos los capítulos desde el 2 hasta el 14. Entonces vamos a leer solamente Hebreos y Filipenses. Vamos primero mi hermano Juan con Hebreos 11 y después invito a Jonathan, hermano Jonathan, que nos ayude a leer Filipenses 2 del 1 al 11. Adelante, hermanos.
Gracias, hermano. Bien, es un fragmento de Hebreos 11 y vamos a leer ahora Filipenses, hermano Jonathan, Filipenses capítulo 2 del 1 al 11. Amén. Gracias, Señor. Bien, en el énfasis de la lección, hermanos, ya viene dentro de la primera lectura que tuvimos, entonces vamos a dejarlo así, son del 24 al 26 de Hebreos 11, que ya lo leyó mi hermano Juan, y voy a pasar al objetivo de la lección, dice, adoptar conscientemente el sentir que hubo en Cristo Jesús para redefinir el concepto de éxito, eligiendo lo eterno por encima de lo inmediato y tomando decisiones desde una perspectiva que trasciende el materialismo y el éxito como se concibe en el mundo, ¿sí? Entonces está muy largo el objetivo, pero básicamente es que veamos el ejemplo de Moisés y al mismo tiempo el ejemplo de Jesús y que hallemos una similitud en ellos, hermanos, ¿sí? Moisés tuvo una renuncia, ¿verdad? Renunció a algo cuando llegó el momento de decidir si iba a seguir como con todos los privilegios en Egipto o si iba a integrarse a su pueblo, ¿sí? Ahí renunció a los egipcios y a sus privilegios y decidió irse con su pueblo. Y por el lado de Jesús, que es el máximo ejemplo, pues Filipenses o Pablo en la carta a Filipenses nos enseña esa renuncia que tuvo Jesús, ¿sí? Dice, siendo en forma de Dios, no quiso usurpar ese lugar, sino que se despojó y se hizo hombre, ¿verdad? Y todavía siendo hombre se hizo siervo, ¿sí? Y luego siendo siervo hizo que lo mataran, ¿verdad? Y una muerte, pues la más penosa, que era la muerte de cruz. Entonces, eso es lo que quiere la lección que hoy reflexionemos, hermanos, que generalmente hoy en día hablar de renuncia a algo, no siempre lo ve la sociedad como, dice aquí, utilizan la palabra éxito, ¿verdad? Para alguien, para tener éxito, renunciar a algo, como que parece una paradoja, ¿verdad? Como que fuera algo en contra. Al contrario, dicen, no renuncies a eso, sino busca escalar y escalar y escalar para tener éxito. Y aquí, como siempre en el Evangelio y en la vida cristiana, es una contracultura, ¿verdad? Es contracorriente. Aquí no, aquí dice es renunciar a algo temporal para alcanzar algo eterno, ¿sí? Eso es lo que dice aquí el objetivo. Entonces vamos a estar reflexionando acerca de eso. Por eso tuvimos la lectura de Hebreos recordando a Moisés y por eso tuvimos la lectura de Filipenses con las palabras del apóstol Pablo
que son muy conocidas y que aparte dicen que era un himno y también nosotros lo cantamos en algunas ocasiones, esos fragmentos de Filipenses capítulo 2. Y vamos al final del análisis, hermanos, vamos a tener pues una reflexión ya aplicada a nuestra vida, ¿verdad? A ver de qué manera estamos nosotros realizando o no esta cuestión de renunciar a algo para poder alcanzar lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la lectura de la narración. Estamos en la lección 8, recordemos, y estamos en la página 37 de nuestros cuadernos. Voy a empezar aquí a leer la narración. Dice: la historia de Moisés comienza con una paradoja extraordinaria, como ya lo comenté, ¿verdad? Dice: un hombre que lo tenía todo decidió renunciar a ello. Criado en el palacio de Faraón, Moisés disfrutaba de poder, riqueza y prestigio. Fíjense, todo está enlistando a lo que renunció Moisés. Dice, disfrutaba de poder, riqueza y prestigio. La cúspide absoluta de lo que cualquier sociedad podía ofrecer en su época. Era un príncipe en uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo, con acceso a los tesoros de Egipto, la educación más refinada y un futuro asegurado en las más altas esferas del gobierno. Sin embargo, viene ahí el versículo 24 de Hebreos 11, dice: sin embargo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sí? Y pues, ¿por qué lo hizo, hermanos? Pregunta ahí al final la narración, ¿por qué lo hizo así Moisés? Bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué más dice en la página 38. Esta no fue una decisión impulsiva y pasajera, ¿sí? Ni meramente emocional, o sea, tampoco fue algo así espontáneo. Dice, fue una elección deliberada de identidad. Moisés decidió que su pertenencia no estaba en los salones del palacio, sino ¿dónde, hermanos? Dice ahí, entre un pueblo esclavizado y oprimido, ¿sí? Moisés no rechazó el privilegio porque disfrutara el sufrimiento. Eso es algo que hay que hacer notar, ¿verdad? No era que estuviese más a gusto en el sufrimiento y por eso rechazó el privilegio o los lujos. Dice, eso sería masoquismo, dice aquí el cuaderno, sino más bien porque estaba desarrollando una visión que trascendía lo inmediato. Tenía puesta la mirada en el galardón, como lo vimos en la lectura de Hebreos 11. Y aquí hay una frase, dice, viendo con los ojos de la fe lo que sus ojos físicos no podían percibir, ¿verdad? Como viendo al invisible, dice Hebreos. La decisión de Moisés confronta directamente los valores de nuestra época. Vivimos en una sociedad obsesionada con la meritocracia y el culto al éxito, donde la identidad se construye mediante logros, estatus y posesiones. Las preguntas que definen a las personas hoy son las siguientes: ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Qué automóvil manejas? ¿Qué ropa vistes? La identidad se establece de manera vertical, o sea, quién está arriba y quién está abajo, en lugar de hacerlo de manera relacional, o sea, de forma horizontal, dice aquí la narración. Pero esta decisión no fue solo una renuncia encaprichada o resentida, fue una identificación activa. Sí, Moisés eligió solidarizarse con los oprimidos, compartir su sufrimiento y abrazar su causa. En esto Moisés anticipó el acto supremo de renuncia e identificación de nuestro Señor
donde siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, para conducirnos en un éxodo espiritual de la esclavitud del pecado y dirigirnos hacia la vida plena por la eternidad. ¿Sí? Bueno, aquí viene todo explicado ya un poquito más, y creo que son historias, o es una historia que conocemos todos, hermanos, entonces, pero si alguien quiere agregar algo, lo puede hacer con toda confianza antes de pasar al análisis. Sí, aquí a grandes rasgos lo que les comenté hace un momento es, voy a repetir, es una similitud entre Moisés y Jesús, y viendo el aspecto de la renuncia, pero no solamente, aquí hago énfasis, no solo renunciar por renunciar, ¿verdad? Por eso dice aquí, Moisés no lo hizo, no fue una decisión así nada más, ligera, ni espontánea, sino que él lo hizo conscientemente. ¿Por qué? Pues porque para empezar él era hebreo, ¿verdad? Él no era egipcio. Entonces ese es el primer punto. Sí, y aún siendo hebreo, fíjense, él pudo haber dicho, ¿verdad? Pudo haber dicho Moisés, pues me recogió la hija de Faraón, se crió con ellos, pudo haberse quedado ahí como adoptado, ¿verdad? Pudo haber sido adoptado toda la vida con todos los privilegios, mas sin embargo, pues se entiende que cuando tuvo uso de razón y vio cómo sufrían sus hermanos, ahora sí, de sangre y de raza, pues ahí fue donde decidió hacer ese cambio, digamos, y no quedarse con los privilegios de una nación donde a él no le correspondía por sangre o por raza, a lo mejor por ser adoptado, ¿verdad? Pero él decidió tomar el otro camino e irse con su pueblo. Al final dice, a lo mejor leyendo la historia en Éxodo, a lo mejor no lo dice todo, pero en Hebreos nos explica más, ¿verdad? En Hebreos sí dice por qué tomó Moisés esas decisiones, porque no veía las cosas así nada más lo material, sino que veía algo más allá, y como dice aquí, no con los ojos físicos, sino con algo más espiritual, y es por eso que tomó esas decisiones. ¿Quieren agregar algo, hermanos, antes de pasar al análisis? Y si no, seguimos adelante en estas siguientes 3 reflexiones que tenemos en el análisis de la lección. La primera dice Moisés, solidaridad con los que sufren, hablando ya de la decisión que tomó. Luego la sección número 2 dice, sacado de las aguas, renuncia a la vida cómoda. Y en la tercera sección vamos a hablar ya sobre lo que fue Jesús, ¿verdad? En Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir. Entonces viene el número 1, Moisés, solidaridad con los que sufren. La fe de Moisés se manifestó en una decisión de alcance social y relacional drástico, ¿verdad? No fue así algo ligero. Dice, su identidad no se definió por su posición en la jerarquía egipcia, sino por su pertenencia a un pueblo esclavizado. Algo de lo que comentábamos en la narración, ¿verdad? De que hoy en día la gente ubica a su semejante con las preguntas de a qué te dedicas, cuánto ganas, en qué universidad estuviste, etcétera. Entonces Moisés no asumió una identidad no por eso, no por lo que tenía material, sino más bien su identidad, dice aquí, se definió por su pertenencia a un pueblo esclavizado, ¿sí? Moisés renunció a la identidad basada en el estatus, que a lo mejor aquí lo leemos muy fácil, hermanos, pero a veces cuesta mucho, ¿verdad? Hay gente que le cuesta mucho esa cuestión del estatus. Dice, Moisés renunció a la identidad basada en el estatus. Inciso A, Hebreos 11:24 destaca que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto implicaba
renunciar a la protección legal, al derecho de asumir el trono y a la divinidad que los egipcios atribuían a los faraones. A todo eso renunció Moisés. Rompió con la meritocracia, ¿sí?, de su tiempo, para descender de la cima de la pirámide e irse hasta la base de la pirámide, ¿verdad?, donde estaban los hebreos ahí sufriendo. Esa es la primera reflexión en el inciso A. El inciso B dice: al escoger ser maltratado con el pueblo de Dios, validó que la identidad auténtica no se afirma teniendo a otros por debajo nuestro, o sea, mediante el poder, sino identificándonos con quienes están a nuestro lado, o sea, siendo solidarios. Moisés entendió que era mejor ser un esclavo dentro del pacto de Dios que un príncipe fuera de él, ¿verdad? Y ahí está la clave, ¿verdad? ¿Por qué se fue al sufrimiento? Pues no porque le gustara sufrir, como dice aquí, ¿verdad? No, sino más bien porque entendió que aún en medio del sufrimiento estaba el pacto de Dios con su pueblo, ¿sí? Y acá en las comodidades y en el privilegio, pues estaba fuera del pacto de Dios. Y en otra cuestión completamente distinta, con toda las filosofías de los egipcios y toda la cuestión, como dice aquí, la divinidad, todas las creencias egipcias, el pueblo pagano. Entonces Moisés decidió irse con el pueblo de Dios, aun y cuando eso significara sufrimiento y renuncia a lo que él tenía. Ok, ¿estamos bien, hermanos? Punto número 1. Vamos al punto número 2, al numeral 2 de esta sección 1. Dice: Moisés practicó la compasión que trasciende hasta la solidaridad. ¿Sí? Y vienen inciso A y B. Primero dice el inciso A: Moisés no sintió mera simpatía. Su fe lo llevó a involucrarse en el dolor ajeno, a asumir el costo físico y emocional que conlleva la justicia. Ya lo dijimos, ¿verdad? Que fue porque ahí estaba Dios, ahí estaba el pacto con Dios, y aun y cuando eso significara un costo físico y emocional, pues ahí estaba Dios y él decidió irse con el pueblo de Dios. A diferencia, dice el inciso B, a diferencia de la cultura que huye del dolor, ¿verdad? Obviamente el ser humano siempre estamos buscando no sufrir, ¿verdad? Dice: a diferencia de la cultura que huye del dolor, Moisés aceptó el sufrimiento como consecuencia que trae la obediencia. Su solidaridad es la práctica de la verdad bíblica de que dice, ¿qué dice ahí, hermanos? Léanlo conmigo. No hay redención sin encarnación en el dolor del otro. ¿Sí? Entonces ahí habla de solidaridad. ¿Sí? No solo compasión, sino solidaridad. Porque compasión es un sentimiento, pero solidaridad habla ya de hechos, ¿verdad?, de acciones. Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario? Estamos hablando de Moisés y paso a paso estamos viendo todo lo que aconteció para que él tomara esa decisión de dejar los privilegios, dejar su herencia, por así decirlo, a lo que él tenía derecho, y todo por irse con sus hermanos, pero entendiendo que ahí estaba el pacto con Dios, ¿verdad? Y no acá con los egipcios, donde no estaba Dios. Bien, esta es la sección 1. Vamos a la sección 2, hermanos, y en cualquier momento me indican si quieren opinar. La sección 2 dice: sacado de las aguas, que eso es lo que significa el nombre en sí de Moisés, ¿verdad? Moisés sacado de las aguas. Dice: renuncia a la vida cómoda. El nombre Moisés, o sea, sacado de las aguas, no hace referencia solo a su rescate cuando era niño, sino a su separación continua de las corrientes caóticas del mundo. Su renuncia a la comodidad no fue un acto de masoquismo, ya lo comentamos, sino un cálculo de valor
basado en una visión más allá de lo que la gente normal veía, ¿verdad? Entonces Moisés entendió esto, hermanos, que mucha gente no entendía y quizá hoy en día tampoco lo entienden, ¿verdad? ¿Qué significa la renuncia para seguir el llamado de Dios, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Y vamos a leer el numeral 1 con sus incisos y luego el 2, ¿sí? Dice, Moisés no cayó en el engaño de lo inmediato, o sea, de conformarse con los privilegios de los que gozaba. Como les dije hace un momento, él pudo haber tomado esa decisión, ¿verdad?, de gozar los privilegios que él tenía y que él iba a tener a lo largo de su vida, pero no lo hizo. Dice, el texto reconoce que el pecado y el estatus ofrecen placer, pero subraya su naturaleza pasajera, o sea, temporal, ¿verdad? Es algo temporal. La vida en el palacio ofrecía gratificación instantánea, pero exigía ignorar el clamor de su pueblo y desconectarse del corazón de Dios. Y yo creo que al final eso es lo que se puso en balanza, ¿verdad? O quedarse con todos los goces inmediatos o instantáneos, o ayudar a evitar el clamor que había con su pueblo, ¿verdad? Inciso B, los tesoros de los egipcios, dice entre comillas. Eso representaba la máxima seguridad económica de la época, ¿verdad? La libertad financiera, diríamos hoy. Renunciar a ellos fue un acto de fe que declaraba que la provisión de Dios en el desierto valía más que, ¿qué dice ahí, hermanos? Más que la abundancia de Egipto, que no tenía sentido ni propósito, ¿verdad? Fíjense, aquí hay otra paradoja, ¿verdad? Otra cuestión ahí. Dice, vale más la provisión de Dios. Lo que Dios me pueda dar en el desierto valía más que la abundancia que tenía en Egipto de manera instantánea y permanente. Pero una estaba vacía y la otra no, ¿verdad? La otra venía directamente de Dios. Entonces, creo que poco a poco nos va dando más argumentos del por qué Moisés tomó esa decisión, que es una decisión difícil, hermanos, ¿sí? Porque les comenté hace un momento, pues a nadie les gusta sufrir, ¿verdad? O ir en busca del sufrimiento. Más bien buscamos siempre evitarlo, ¿sí? Y vivir una vida en paz, tranquila, sin preocupaciones, cómo salir de deudas, etcétera, ¿verdad? Entonces, uno de manera humana en esta sociedad hoy en día pues busca siempre vivir así tranquilo en ese aspecto. Y así vivía Moisés en Egipto. Sin embargo, se presenta todo lo demás, entiende él que ahí en esa abundancia no está Dios y entiende que acá con su pueblo sí está el pacto con Dios, aún en medio del sufrimiento, las carencias y todo lo demás, pero él toma esa decisión difícil, pero la tomó Moisés. Y eso es lo que hoy estamos reflexionando. Vamos a ver el numeral 2 de esta sección que habla de renuncia a una vida cómoda, ¿verdad? El punto 2 dice, las matemáticas de la fe según Moisés. Inciso A, Moisés consideró, o sea, hizo un cálculo de carácter espiritual, ¿sí? Y bueno, ahorita vemos Lucas 14:28, voy a seguir leyendo, dice que el vituperio de Cristo era una riqueza mayor, ¿sí? Y paradójicamente, la vergüenza por la causa de Dios tiene más valor eterno que el honor humano.
¿sí? Y déjenme ver, ¿alguien tiene Lucas 14, hermanos? Verso 28. ¿Quiere leerlo alguien? Por favor. Solamente el 28 y el 33. 28. Lucas 14, 28 y 33. Y el 33. Muy bien, gracias. Y por eso hace referencia aquí a lo que nos menciona el cuaderno, ¿verdad? Dice, Moisés hizo un cálculo de carácter espiritual como el que mencionó Jesús aquí en estas parábolas de Lucas 14. Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar, no se sienta primero a hacer cálculos? Entonces Moisés, antes de tomar una decisión, hizo cálculos, ¿verdad? De manera espiritual. Y al final entendió, en ese cálculo que hizo Moisés, entendió que el vituperio de Cristo era una riqueza mayor, ¿sí? Entonces, como dice aquí, paradójicamente, la vergüenza por la causa de Dios tiene más valor eterno que el honor humano. ¿Sí? Está claro, ¿verdad, hermanos? El inciso B dice, su capacidad para soltar lo visible y aparentemente seguro que tenía en Egipto dependía de su capacidad para ver lo invisible, o sea, el galardón, el premio de la fe. Y luego dice aquí, la fe no es ciega, es una visión a largo alcance que permite identificar lo que es necesario sacrificar en el presente por un futuro glorioso. ¿Sí? Entonces, esta es la parte, la sección 2, donde habla sobre la renuncia. Ya vimos la sección 1, hermanos, que dijimos que Moisés no solo sintió compasión, sino que sintió solidaridad, es decir, tomó acciones para elegir estar con su pueblo en lugar de estar con los egipcios, aun que eso significara una vida completamente distinta en todos los aspectos. Y en la sección 2 vemos cómo, haciendo alusión al significado del nombre de Moisés, que no solamente sacado de las aguas, dice aquí, sino renunciando de manera constante, como dice aquí, una renuncia a la comodidad, pero no una renuncia espontánea, así como ya lo mencionamos, sino calculada, ¿verdad? Calculada con los ojos de la fe, de que había algo mucho mejor que el palacio del faraón. Sección 3, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir. Estamos en la página 40. Sección 3 dice, Hebreos conecta a Moisés con el vituperio de Cristo, o sea, con el sufrimiento de Cristo. Con ello, la actitud del patriarca se manifiesta como un anticipo del sentir que Pablo describe en Filipenses capítulo 2, ¿sí? Y que ya lo leímos al principio. Y luego vienen los numerales con sus incisos. Dice el número 1, la vida de Moisés es un modelo del descenso voluntario, y luego vamos al inciso A y el B. Dice, así como Moisés dejó el palacio, Cristo se despojó a sí mismo, ¿sí? Su naturaleza divina. Filipenses 2:6, ya lo leímos también. Dice, ambos modelos nos enseñan que la autoridad que trasciende no se consigue aferrándose al poder,
sino soltándolo para servir. ¿Sí? Inciso B, Moisés pasó de la realeza a ser pastor y libertador. Jesús dejó su gloria y tomó forma de siervo. Ambos lideraron un éxodo. ¿Sí? El primero, el de Moisés, fue un éxodo geográfico, ¿sí? Saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Y el segundo, el de Jesús, un éxodo espiritual que nos lleva del pecado a la vida. ¿Sí? Dice, mediante la identificación total con los oprimidos y con los perdidos. ¿Okay? Es el punto número 1. Ahora estamos hablando de que haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Sí? Número 2, dice, conectarse al corazón del Padre. Inciso A, dice, haya este sentir en vosotros, es una invitación a unirnos al sentir que hay en el corazón de Dios e imitar la trayectoria descendiente, es decir, bajando, ¿verdad? Como bajó Moisés de Egipto al pueblo hebreo, como bajó Jesús de su posición divina a una condición humana. Entonces, eso es a lo que significa cuando dice, haya en vosotros este mismo sentir, ¿sí? ¿Cuál sentir? Pues el de hacer esa trayectoria descendente, ¿verdad? O sea, bajar. Tanto en Moisés como en Jesús, la humillación precedió a la exaltación. Es decir, primero fue la humillación y enseguida vino la exaltación, tanto en Moisés como en el caso de Jesús. La cruz precedió a la glorificación, en el caso de Jesús, ¿verdad? El camino a la verdadera gloria tiene un paso ineludible por la cruz de la renuncia y la entrega en servicio sacrificial. ¿Sí? El camino hacia la verdadera gloria. ¿Okay? Y aquí terminamos el análisis de las tres secciones, hermanos, para tener ahora un tiempo de reflexionar en la vida cotidiana sobre estos 3 puntos que vienen a continuación. Entonces, si alguien desea comentar algo, lo puede hacer mientras vamos a empezar a organizar lo de la aplicación para ver cómo hacer. O sea, ya vimos toda la teoría, todo lo bíblico. Ahora, ¿cómo hacerle hoy en día para que se desarrolle en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo y en Moisés, ¿verdad? También. ¿Cómo, cómo, ¿verdad? ¿Cómo hacerle hoy en día? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Todo bien? Ok, tenemos 1, 2 y 3. Vamos. Ah, perdón, sí. Adelante, Avi. Sí. Adelante.
Muy bien, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Bien, voy a repartir estos 3 puntos, hermanos, para que me ayuden a comentarlos. Yo creo que vamos a hacer 3 equipos, ¿les parece? Entonces nos quedamos con las primeras 2 bancas, donde está mi hermano Pastor. Si gusta mi hermano Juan y mi hermana Yolis acercarse con ellos también. Y de mi hermano Moisés hacia atrás, hacen el otro equipo. Y voy a pedir a mi hermano Josué, si puedes, acá con el Liud, por favor, y aquí, para hacer el tercer equipo. Aquí con mi hermana Dora y mi hermana Avi, Eliud, bueno, Moy y Magdeli, si quieren los dos para acá ¿sí? Y voy número 1, les voy aquí con donde está mi hermano Pastor. El número 1, identifiquen su Egipto, ¿verdad? Comenten ese punto, hermanos, y al final nos dan alguna reflexión. El punto 2, acá mi hermano Eliud y Josué, hermana Dora, ustedes platiquen el punto 2 que dice calcula el valor eterno. Y acá el punto 3, el equipo de allá atrás, mi hermano Moisés y los demás hermanos, encarnar el sentir de Cristo, que es el punto 3. Léanlo, analícenlo y ahorita nos comentan algo que puedan extraer de ahí. Son las 11:30, estamos a buen tiempo para darles unos 10 minutos para que lo analicen, más o menos, para luego exponer cada quien lo suyo.
Dos minutos, hermanos. 2 minutos. Sí. Estamos en tiempo, hermanos. Pasaron ya 10 minutos. ¿Estamos listos? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a iniciar. Miren, ¿sí funciona el micrófono? Ah, ok, bueno. Entonces, vamos a... Muchísimas gracias, mi querido distinguido colega. Voy a repetir la dinámica. Estamos en la aplicación. Vamos a estar todos en la página 41. Y dice lo siguiente: Moisés nos invita a desarrollar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Punto número 1, identifique su Egipto, y vamos a escuchar la reflexión de nuestros hermanos, el equipo 1. Adelante, hermanos. Sí, gracias. Bueno, en este punto estuvimos analizando todavía un poquito más acerca del sentir que hubo en Moisés y vimos cómo lo que dejó fue muy especial. Lo que él se despojó fue algo pues muy valioso, sin embargo, en ese sentir que tuvo hacia amor y más que empatía hacia sus hermanos, pues fue que él pudo tomar esa decisión y dejar esos privilegios. Entonces, nosotros hablando acerca de privilegios, comodidades o estatus que pueden impedir nuestra identificación plena con quien sufre, yo comentaba que había leído un poco acerca de hombres en la historia que se han despojado de sus comodidades, de sus privilegios, para hacerse al dolor de sus hermanos. Y hay varios, pero entre ellos mencionaba yo a Gandhi. Este hombre se dice que era un abogado muy prominente de mucho éxito en su vida. Sin embargo, él abandonó todo eso para hacerse el dolor de sus hermanos, entender el dolor de sus hermanos y poderlos ayudar. Y yo creo que en los egiptos que pueda haber en nuestra vida, coincidíamos que quizá no sea el dinero, quizá no sea la comodidad, pero platicaba una de mis hermanas que decía, quizá mi tiempo, ¿verdad? El despojarme de mi tiempo sí me costaría, o sea, sí lo pensaría 2 veces.
Y yo veo también, yo les decía, bueno, ¿qué necesitamos para abandonar? Porque si realmente no hay un amor, una hiperempatía, que es lo que nombran los especialistas en estos casos, no solamente una empatía con el que está sufriendo, sino una hiperempatía. La empatía se puede quedar solamente en dar algo superficialmente, pero la hiperempatía mueve el corazón de las personas a decir, yo quiero hacer más todavía por esta persona. Nosotros como creyentes podemos tener empatía al ver la necesidad en alguna persona y regalarle un bocado, regalarle una despensa, regalarle quizá una palabra de ánimo, una oración, pero nos quedamos hasta ahí, no hacemos más, ¿verdad? No nos vamos con ellos y estamos con ellos hasta estar seguros de que ya están bien. Y eso es lo que yo pienso, o lo que platicamos, que debemos de tener una hiperempatía para abandonar nuestro Egipto, nuestra comodidad. Y dice aquí que una área específica, comentábamos con los enfermos, no solamente apoyarlos en algo superficial, sino acompañarlos, dar ese acompañamiento personal que implica, por ejemplo, pasar una enfermedad. Algunos procesos son muy tardados y requieren de mucho acompañamiento, de ánimo, de oraciones, de apoyo económico, de visitación. Y eso es lo que podemos hacer en específico, ¿verdad? Claro que hay muchas más áreas de oportunidad, pero nosotros quisimos platicar un poquito acerca de los procesos de enfermedad. Y para poder entender mejor, pienso que el experimentarlo en carne propia nos ayuda todavía a ser más hiperempáticos. Muy bien, muchas gracias, hermana Abigail. Adelante, hermano. Sí, el problema que señalábamos aquí en el grupo, que tenemos la tendencia a así tener mucha empatía, pero solamente de una manera, a lo lejos. O sea, miramos una necesidad y sí decimos, ay, pobrecito, pero no hacemos nada. O sea, sí nos condolemos o decimos que Dios le ayude, que le vaya bien. O sea, sí tenemos ese sentimiento, pero hasta ahí nada más. Pero creo que, como en el caso de Moisés, que dejó mucho, porque Egipto, estamos hablando que en ese tiempo era una potencia mundial y tenía de todo, Sí. y lo dejó. Entonces, nos está invitando a que tengamos una empatía, pero una empatía auténtica, donde nos involucremos con el necesitado. Como un hombre oraba por los enfermos, por los pobres. Un hombre oraba por los pobres, Señor, bendice a los pobres, bendice a los pobres, bendice a los pobres. Y en esta historia que leí en un libro, dice que Dios le habló y le dijo, ¿tú sabes lo que es tener hambre? ¿Tú sabes lo que es tener hambre? Y dice que él tuvo que pensar a sí mismo y dijo, pues realmente no sé lo que es tener hambre. O sea, porque, hablamos de los pobres y decimos, Dios bendiga a los pobres y Dios bendiga a los pobres, pero ¿sabes lo que es tener hambre? ¿Sabe? O sea, tener una empatía, identificarnos con ellos. En la parte final de la que nos tocó, dice, escriba un área específica donde Dios le invite a practicar la solidaridad. Se me quedó a mí grabado una historia que me platicó mi esposa, que dice Yolanda que cuando murió su mamá, primero su papá y luego murió su mamá, cuando murió su mamá, dice que ella se sentía completamente muy sola, y muy sola se sentía, y que entraba a la casa y se derribaba en el suelo de su dolor, su tristeza de haber perdido a su madre. Y dice que hay una iglesia ahí cerca de su casa y que
miembros de esa iglesia fueron a su casa y por varios días le hacían el trabajo de la casa. Le limpiaron la casa, le lavaron los trastes, le llevaron comida, le pintaron, le arreglaron toda la casa y lo estuvieron haciendo. Eso es solidaridad. No es nada más que estés bien, que Dios te ayude. No, ¿qué vas a hacer? Ese ejemplo que me platicó Yolanda me impresionó. Digo, wow, qué bonito. Qué bonito es de que cuando escuchemos ese tipo de situaciones, de que el hermano está pasando por una situación, que no solamente pensemos, no solamente digamos pobrecito, sino que podamos pensar qué puedo hacer para ayudar al hermano lo que está pasando en una situación como esa. Entonces, en este punto nos invita a que nos involucremos, a que tengamos una empatía, pero una empatía auténtica. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Es el primer punto. Identifique su Egipto. Bien, dice punto número 2, Moisés nos invita a desarrollar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora en la parte 2 dice, calcule el valor eterno, como lo vimos ahí en la narración, como lo hizo Moisés. Adelante, hermanos. Dice, calcule el valor eterno. Al enfrentar una decisión esta semana, pregúntese, ¿estoy eligiendo deleites temporales o riquezas eternas? Practique el cálculo espiritual de Moisés, valorando el vituperio de Cristo por encima de la aprobación humana. Bueno, como sabemos, la aplicación es básicamente el razonar, el cómo vamos a utilizar lo que estuvimos estudiando durante esta lección en nuestra vida y viene de una forma muy práctica, ¿verdad? Nos dice, pregúntate si lo que estás decidiendo hacer lo estás haciendo solo pensando en un deleite temporal o si lo estás haciendo pensando en una perspectiva eterna. Entonces, nosotros poníamos algunos ejemplos muy sencillos como venir a la iglesia. ¿Lo hacemos pensando en el deleite temporal o lo hacemos pensando en una perspectiva eterna? Pues es que obviamente la cama podía estar, bueno, tal vez no todas las camas, pero la mayoría de las camas son más cómodas que estar en esta banca, ¿no? Seguir acostado, seguir dormido hasta tarde es más cómodo que levantarse. Y venimos porque estamos teniendo la perspectiva eterna, pensando en que estar aquí en comunión con la iglesia va a afirmar nuestra fe y nos vamos a mantener cerca de Dios, vamos a conocerle más, vamos a poder superar las situaciones complicadas que tengamos que enfrentar para mantenernos firmes hasta a estar con Dios por siempre, ¿no? Y otra de las reflexiones que hacíamos era que entre semana tenemos que tomar a veces decisiones como el cómo trabajar, si trabajamos de una forma honesta o no, o si podemos hacer trampa en algo. A lo mejor tenemos algún beneficio si hacemos trampa, pero eso no nos lleva a acercarnos más a Dios, sino al contrario. Entonces, tenemos que estarnos preguntando esto durante la semana y mantener siempre en nuestra mente la perspectiva eterna, como lo hizo Moisés. Él hizo a un lado los deleites temporales, porque finalmente tenía muchas ventajas al quedarse y seguir siendo la hija del faraón, pero lo hizo a un lado porque tenía su perspectiva eterna. Siempre mantuvo en su mente el cálculo del valor eterno. Muy bien, gracias. ¿Es todo, hermanos? Bien, vamos al punto número 3. Dice, Moisés nos invita a desarrollar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y ahora hablando de encarnar el sentir de Cristo. Adelante, hermanos. Bien, en este punto es una invitación a una introspección. Básicamente nos está pidiendo que identifiquemos todo aquello que en nuestra vida
le estamos dando un valor que no merece. Por ejemplo, si le damos mucho valor a las cosas materiales, si le damos mucho valor a nuestro tiempo o a nuestra carrera profesional, a nuestras relaciones interpersonales, todas estas son oportunidades para podernos despojar de cada una de ellas y de esta manera permitir que en nosotros encarne el sentir que hubo en Cristo. Tenemos aquí el ejemplo de Cristo, cómo Él se despojó, por ejemplo, de ser carpintero. Claramente en su vida ese no era el propósito. Su propósito tenía un valor mayor a su carrera como carpintero, o también su vida misma tenía un valor, mejor dicho, su propósito tenía un valor mayor a su vida, por lo tanto Él se despojó de su vida para que nosotros seamos salvos. Es un ejemplo supremo el de Jesús, que Él se despojó de todo lo que tenía, incluso decía que era pobre, que no tenía dónde recostar su cabeza. Para Él no era importante si tenía cosas materiales, si dejaba de lado su carrera, si dejaba de lado su vida misma, pues Él tenía claro su propósito en la vida, que era morir por cada uno de nosotros. Muy bien, gracias. Entonces, si alguno de los de mi equipo tienen algún ejemplo. Adelante. Por ejemplo, también dice aquí en la familia, un ejemplo en la familia puede ser que, por ejemplo, mis hermanos o que alguien de la familia tome algo que es mío. Si yo le doy mucho valor a las cosas materiales, mi reacción natural sería enojarme o reclamar, pero este punto nos invita a que transformemos nuestras reacciones. Por ejemplo, un ejemplo correcto en este caso sería aceptar o dejar de lado lo que podemos reaccionar y entender que quizás esa persona necesitaba lo que yo tenía y dejar de lado los reclamos. Por ejemplo, otro ejemplo también dice aquí en el trabajo, si mi jefe o si alguien superior a mí en el trabajo me reclama por algo que no fue mi culpa, quizás las reacciones naturales son defenderse o echarle la culpa al que realmente la tiene, pero dice un ejemplo de despojarse o de renunciarse al orgullo, puede ser ahí el ejemplo, sería después en privado hablarlo y resolver las cosas como debe ser. Estos son algunos ejemplos de cómo despojarse de cosas, por ejemplo el orgullo o el rencor o las cosas materiales, aquello a lo que le damos valor y adoptar la postura de Cristo. Muy bien, gracias. Adelante, hermano. Sí, nada más para comentar. Sí. Alguien de aquí del equipo mencionó que un ejemplo de renuncia, comentaba que renunció a continuar con su profesión por cuidar a su familia. Y ese es un ejemplo de renuncia, de despojarse. Otro comentario fue, por ejemplo, el acercamiento o la visitación, el acercamiento, el preocuparse realmente y acercarse para ayudar, para servir a alguien. Y el punto en estos ejemplos y en todos es que precisamente lo importante para encarnar el sentir de Cristo es despojarse, es la humillación voluntaria, es la renuncia. Y no es fácil, y bueno, nadie ha dicho que lo sea, ¿verdad? No es fácil despojarse de lo que nos gusta hacer o de nuestras comodidades, de nuestro tiempo, para ir a servir a alguien más.
no queremos hacerlo, ¿verdad? Repito, no es fácil y nadie ha dicho que lo sea, pero es necesario despojarse, renunciar, humillarnos voluntariamente, tal como lo hizo Moisés, nadie lo obligó, y solamente así poder sentir lo que Cristo sentía, encarnar, sentir en carne propia, eso es lo que Cristo hizo. Bien, gracias, hermanos. Vamos a pasar a la conclusión, hermanos. En esta parte de la aplicación, pues ya vimos los tres aspectos. Dice Moisés nos invita a desarrollar el mismo sentir que hubo en Cristo. Vimos en el punto 1 identificar cuáles áreas podíamos ser solidarios. El punto 2 hablábamos de cómo ver más allá de lo que está delante de nosotros, ¿verdad? Cómo ver lo eterno y decidir por ello en lugar del goce instantáneo y temporal. Y esta última parte, pues ya que acabamos de escuchar, ¿verdad? De encarnar el sentir de Cristo, despojarnos, renuncias a cosas personales, familiares, materiales, por un bien mayor, ¿verdad? Por algo espiritual. Voy a leer la conclusión, si gustan estar de pie, hermanos, por favor. Página 41, voy a leer la conclusión y les digo, vamos a unirnos todos en los últimos 2 rengloncitos nada más, ¿sí? Voy a empezar yo y yo les digo dónde nos unimos. Dice, la vida de Moisés redefine el éxito. La verdadera grandeza no consiste en ascender a la cima del poder, sino en descender para identificarse con los propósitos de Dios y con el dolor del prójimo. Su renuncia al privilegio y su decisión de solidarizarse con los oprimidos anticipan el camino de Cristo. Sí, como ya lo vimos, dice, quien se despojó para salvarnos. La fe que elige lo eterno por encima de lo inmediato nos invita a revisar nuestras prioridades, eso lo subrayamos, ¿verdad? Nos invita a subrayar nuestras prioridades, a soltar lo que estorba y a apropiar la misión de Dios con humildad, con valentía y con servicio. Ahora sí, acompáñenme a leer, hermanos. Dice, como Moisés somos llamados a vivir desde una identidad formada por lo que está más allá de lo que vemos, por la eternidad. ¿Sí? Muy bien, esta fue la lección 8, hermanos. Les agradezco su atención y vamos a continuar con el culto. Dios los bendiga, hermanos. Y bueno, también saludamos a los hermanos que están conectados en la transmisión. Gracias por seguirnos a todos ellos. Pasa a vosotros. Bueno, damos gracias a Dios por esta hermosa lección y que lo que hoy hemos aprendido lo pongamos por obra. Voy a pedir a mi hermano Jonathan para que él pase y haga una oración por las ofrendas. Bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, muchas gracias por la vida y por la salud que nos has concedido en este día y durante la semana, que nos has proveído, Señor, de un alimento físico, también de un sustento para nuestros hogares. Hoy nos disponemos, Señor, a devolverte un poco de lo mucho que tú nos das. Haz tú que sea de provecho para obra tuya, Señor, en este templo, en esta iglesia. Bendice al dador alegre, aquel que se despoja de este recurso, y multiplícanos, Señor, en este día. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, bendice sus entradas, sus salidas. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Nos preparamos con el himno número 171.
Tuyo soy, Jesús. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo siempre servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Así sea, hermanos, que cada día estemos más cerca de la cruz y hagamos lo eterno. Voy a pedirle a mi hermano pastor que sea él quien nos despida en oración. Mi deseo es que Dios les bendiga. Bien, hermanos, pasa a vosotros. Pues vamos a dar gracias a Dios para concluir esta hermosa reflexión de este día. Estamos en este día sábado, hermanos, celebrando que el Señor nos ha bendecido durante la semana. Amén, hermanos. Ha sido bueno, ha sido bondadoso, ha traído nuestros pies hacia este lugar y gracias a Dios que nos podemos reencontrar, nos podemos volver a ver. Y les invitamos para que la tarde, con esa misma actitud y con ese mismo corazón dispuesto, nos acerquemos al culto vespertino y en el intermedio de este día, o si lo que es a mediodía, podamos, hermanos, pensar no solamente en nosotros, sino también en la iglesia. Qué hermoso es que el Señor nos esté llamando a tener una actitud de siervos, a tener una actitud donde pensemos no solamente en nosotros, ¿verdad? Vamos a orar, inclinando nuestro rostro. Señor, te damos las gracias por bendecirnos de esta manera en esta mañana, en este día.
por hablarnos al corazón, Señor, hacernos recordar que no hay nadie como tú en ese amor maravilloso, en ese amor grande para toda la humanidad, porque te despojaste, Señor, de todo. Dejaste tus privilegios para venir a este mundo. En medio de tanta necesidad, Señor, te mostraste amoroso y compasivo con toda la humanidad. Y hoy lo haces, Señor, con nosotros al recordarnos que necesitamos seguir tus pasos, necesitamos buscar ese espíritu de sacrificio y de renuncia para cumplir tus propósitos y ser también, Señor, esos embajadores de tu reino, esos representantes de ese amor, Señor, que tú nos diste en la cruz. Gracias, Señor, por recordarnos esto. Ayúdenos a ser nobles, a ser entendidos, a renunciar, Señor, a nuestros derechos para gloria tuya. Así es que, Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos pidiéndote que con humildad que tomes nuestro corazón, Señor, ennoblecido, y que cada uno de nosotros seamos, Señor, sinceros en esa relación que tenemos contigo y que está en búsqueda, Señor, de hacer tu voluntad. Llévanos con bien a casa a tomar los alimentos que se han preparado, Señor, que nos van a dar y que se van a compartir. Que tú seas de bendición, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias y en la vida de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Paz a vosotros.